La Naranja Mecánica se estrenó en 1971 bajo la dirección de Stanley Kubrick. Sin duda es uno de los hitos de la historia del cine y de la carrera de Kubrick, pero por allá a los años 70 a algunos esta película no les hizo ni pizca de gracia. La película sigue a Alex Delarge, un joven carismático pero ultraviolento que junto a su pandilla comete actos brutales de agresión física y sexual. La historia combina una crítica social sobre el control del Estado con escenas de violencia estilizada, música clásica y una estética visual muy cuidada. Más de 50 años después, prácticamente todo el mundo valora esta película lejos de las opiniones personales, pero por allá a los años 70 a algunos esta película no les hizo ni pizca de gracia. La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick llegó como un auténtico golpe en la mesa, una película técnicamente impecable pero con violencia y sexo explícitos mostrados de una forma estética y, para muchos, de una forma seductora. Esto hizo que atrajera tanto la admiración de la crítica como cierta alarma social por parte del público. Durante el primer año de exhibición, entre el 72 y el 73, varios medios, e incluso algunos documentos judiciales, establecieron conexiones entre actos criminales y la película. El caso más notorio fue el asesinato en Buckinghamshire de David McManus a manos de Richard Palmer, que tenía 16 años. En el juicio, celebrado en marzo de 1972, se dijo que el acusado parecía haber leído la novela de Anthony Burgess y se hizo referencia directa a la película. Las afirmaciones de los acusados, abogados, peritos y jueces se reflejaron en la prensa de la época. Aunque culpar a la Naranja Mecánica era obviamente una estrategia de la defensa para desviar la culpa de los acusados, o quizás una estratagema de fiscales y jueces ávidos de publicidad, es muy probable que aquellos que argumentaban tales conexiones en los juicios realmente no creyeran en ellas. Los jóvenes acusados, sus padres y abogados defensores vieron una oportunidad perfecta para desviar la culpa y obtener un veredicto más leve mediante afirmaciones sobre la influencia maligna de la Naranja Mecánica, y a la vez es probable que a los jueces y a las otras figuras jurídicas el estreno de la película y su reputación les brindara una excelente oportunidad para intervenir en el debate público con sus ideas más conservadoras. En otro caso judicial, un abogado llegó a decir: la vinculación entre este crimen y la literatura sensacional, particularmente la Naranja Mecánica, está establecida más allá de toda duda razonable. Cita textual reproducida en los informes de la época. Cuidado. Todo esto no prueba una causalidad, pero sí muestra cómo la narrativa mediática y los argumentos legales reforzaron la idea de que la película podía incitar a la violencia. Evidentemente, lo que consiguieron fue germinar un clima de pánico moral, clima, además, alimentado por la prensa de una forma combustible y con una dedicación fuera de lo común. Todo este jaleo comportó que a finales del 1972 y principio del 1973, las autoridades locales de las afueras de Londres tuvieran que decidir si acatarían la decisión de la BBFC, la British Board of Film Classification, entidad encargada de clasificar los films. Tenían que decidir entre proyectar la Naranja Mecánica con una clasificación X pero sin cortes, o directamente prohibir la película por completo. Como era de esperar, el debate público sobre la Naranja Mecánica se intensificó. Entre muchas otras personas que criticaron la película, nos encontramos con Mary Whitehouse, una activista social inglesa famosa por su fuerte oposición al liberalismo social y a los principales medios de comunicación británicos. Whitehouse se manifestó en contra del estreno de la película, y además la prensa local siguió publicando piezas sobre el próximo crimen que podía aparecer en la ciudad relacionado con la Naranja Mecánica. También la NVALA, National Viewers and Listeners Association, organización liderada también por Mary Whitehouse, y otras organizaciones de corte conservador, lanzaron una extensa campaña de protestas en esta época. Como resultado de la controversia pública y la correspondencia privada a ciertas figuras poderosas, 6 autoridades locales prohibieron la película a principios del 1973. Ante esta gran tormenta y tras recibir cartas y llamadas amenazantes a su familia, Stanley Kubrick pidió personalmente que la película dejara de exhibirse en el Reino Unido. No fue una prohibición estatal, sino una retirada impulsada por el propio director, que pidió personalmente a Warner Bros. Que retiraran la película de los cines británicos, la televisión y de la cola de distribución en vídeo y DVD.
Así, La Naranja Mecánica permaneció prácticamente ausente de los cines en Inglaterra hasta después de la muerte de Kubrick, en marzo de 1999. La película también fue objeto de prohibiciones y recortes en otros países, y no volvió a proyectarse oficialmente en Reino Unido hasta el año 2000, aunque circulaban algunas copias privadas y proyecciones no autorizadas. Ahora toca pisar el freno por un momento, porque todos somos conscientes de que asociar no es lo mismo que demostrar causalidad. Las investigaciones y los estudios que circulan desde los 90 sobre estos hechos señalan varios puntos clave a tener en cuenta. Mediatización y amplificación. La prensa sensacionalista y algunos titulares llamativos convirtieron incidentes aislados en un patrón, hablando de una culpa cultural de la película y creando un clima de pánico moral. Esto agravó la percepción pública de que la película incitaba la violencia, y aunque hablamos de un caso de los 70, esta mediatización y amplificación que ejercen los medios de comunicación es algo que tenemos muy instalado en nuestra sociedad. Siempre hay que tener mucho cuidado con aquello que nos muestran o nos hacen creer como una verdad objetiva y absoluta, porque detrás de cada medio de comunicación y gabinete de prensa siempre hay un interés muy concreto y generalmente un interés muy politizado. Evidencia débil de imitación directa. En muchos casos la relación de los crímenes con la película de Kubrick se sostenía en declaraciones parciales, acusados que mencionaban la película, o en coincidencias superficiales, estilos de vestimenta y frases, pero no había estudios rigurosos que demostraran que la película causara comportamientos violentos en personas sin tendencias previas a la violencia. La reacción social se alimentó más del miedo y la especulación que de pruebas empíricas concluyentes. Presión sobre Kubrick. Más allá de los casos criminales, Kubrick y su familia recibieron amenazas y protestas frente a su domicilio. Esto fue determinante para que el director optara por retirar la película del circuito británico, una decisión personal que frenó la tensión inmediata, pero no resolvió el debate sobre arte y responsabilidad, y mucho más importante, hizo que alguien de la talla de Kubrick ejerciera la autocensura para poder salvar su pellejo y el de sus familiares, cosa que me parece extremadamente preocupante y que habla mucho sobre cierto fascismo mediático y sobre la intolerancia ante cualquier obra que plantee preguntas o temas incómodos. Moral Panic. A nivel académico y crítico, el caso de La Naranja Mecánica se usa a menudo como ejemplo de moral panic. Una obra artística que aborda temas tabú puede convertirse en chivo expiatorio si los medios y ciertos actores sociales y judiciales centran su foco en ella. Al mismo tiempo, la película abrió un debate serio sobre la responsabilidad artística versus la responsabilidad individual, y sobre si la estética de la violencia puede facilitar la fascinación o la apropiación por parte de agresores ya predispuestos. Un debate que sigue muy abierto y sin una resolución conclusiva en la actualidad. Lo que está claro es que hubo incidentes reales que la prensa vinculó con La Naranja Mecánica, y eso contribuyó decisivamente a la retirada de la película en el Reino Unido. Sin embargo, la prueba de que la película causara de forma directa estos delitos es débil y carece de un respaldo empírico claro. Lo que sí está bien documentado es la fuerza de la narrativa mediática y la presión social que rodeó este caso. Efectos y legado, el debate académico y cultural. A partir de ahí se generó un debate duradero. Algunos argumentaban que la película contagiaba conductas o servía como excusa para agresores, mientras que otros, investigadores, críticos y el propio Kubrick, defendían que la responsabilidad de los actos humanos es mucho más compleja y que la película advertía sobre esto mismo, sobre la violencia y la pérdida de la libertad. No la glorificaba en ningún momento. Con el tiempo la mirada crítica se suavizó. La Naranja Mecánica fue reevaluada como una obra maestra polémica. La retirada pareció una forma extrema de autocensura, y la película reapareció en los 90-2000 convertida en el clásico que sigue alimentando el debate sobre arte, influencia y responsabilidad. La reacción inicial a La Naranja Mecánica es un caso paradigmático de cómo una obra artística puede generar una tormenta mediática, interpretaciones judiciales y pánico social cuando aborda temas poderosos como la violencia, la juventud o la libertad. Que hubiese imitaciones o que alguien usara la película como justificación no significa que la película provocara directamente todos esos hechos, pero la percepción pública y la presión sobre Kubrick fueron suficientes para que retirara su propia película del circuito británico durante décadas, muriendo sin poder saber cómo la tildamos en la actualidad de obra maestra. Hoy, La Naranja Mecánica es considerada una referencia cultural, pero también un ejemplo de cómo el arte puede generar debates intensos sobre moralidad, responsabilidad de los autores y la libertad de expresión. La pregunta sobre si la película incita a la violencia o simplemente la refleja sobre la pantalla sigue viva más de 50 años después.